Paul Cézanne. Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 en Aix-en-Provence, Francia. Fue un pintor postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna. Su familia se dedicaba a la fabricación de sombreros y luego se interesó por los negocios financieros. En 1861, a los 22 años, Cézanne se trasladó a París y se inscribió en la Académie Suisse, una academia privada en donde se trabajaba con modelos al natural, con la intención de prepararse para el examen de ingreso de la Escuela de Bellas Artes. Finalmente rechazaron su candidatura, regresó entonces a Aix y aceptó un empleo en el banco de su padre. Al año siguiente volvió a París para dedicarse definitivamente a la pintura. En 1864 regresa a Aix-en-Provence y en 1866 realiza sus primeras pinturas al aire libre en Bennecourt, a orillas del Sena. En 1870, con la guerra franco-prusiana, se instala en L'Estaque, cerca de Marsella, evitando ser alistado. Viaja con su compañera Hortense Piquet, madre de su hijo Paul. Se interesa por el paisaje. En 1872, los Cézanne se trasladan a Pontoise, invitados por Camille Pissarro. En ese año da inicio a las pinturas al aire libre, cambia la paleta de colores y comienza con el impresionismo. En 1874, después de varios rechazos para exponer, decide junto a Pissarro armar su propia exposición. A partir de entonces, a estos artistas preocupados por la luz y el color los llamarán impresionistas. A partir de 1877, debido a las malas críticas recibidas, Cézanne abandona el estilo impresionista y comienza una búsqueda personal entrando en el neoimpresionismo. A mediados de 1880 experimentará una nueva forma de trabajar basada en la observación de la naturaleza, intentando recuperar la forma y el volumen a través del color. Captará los elementos desde distintos puntos de vista, incluso rompiendo con las leyes tradicionales de la perspectiva. Tardará entre 4 y 5 años en terminar cada obra. En 1887 se instala en Aix-en-Provence y en 1897 el fallecimiento de su madre es un golpe muy duro, se agudiza su diabetes y se vuelve irritable. En 1906 expone 10 obras en el Salón de Otoño y ese mismo año sufre un ataque de bronquitis mientras pintaba al aire libre. En ese momento fue sorprendido por una fuerte tormenta, buscó refugio y luego sufrió un desmayo. El 22 de octubre de 1906 fallece de una pulmonía en su casa de Aix-en-Provence. Al año siguiente, el Salón de Otoño organizó una gran exposición con 50 de sus obras. Retrato del tío Dominique. El tío Dominique será uno de los modelos favoritos de Cézanne. Hizo diferentes retratos de él con un bonete, como abogado o como un monje, todos en una postura similar, situándose en primer plano. En este caso parece bajar la vista en función del recato monacal. El hábito blanco, las manos cruzadas a la altura del pecho, la gran cruz sobre una cinta azulada y el rostro son los focos de atención. Retrato de Dominique con bonete. En este caso, dirige su intensa mirada hacia el frente. Las pinceladas son fuertes, intensas, aplicando el color con espátula, dándole más importancia al color que al detalle habitual de los retratos neoclásicos. Retrato de Achille Empereur.
La obra está en el Museo de Orsay en París. Cézanne y Achille Lempereur se conocieron en la escuela primaria y se hicieron amigos. Achille era discapacitado y también se dedicó a la pintura. Está sentado en un sillón blanco con un estampado de flores, el mismo que usó en el retrato de su padre. Sus delgadas piernas se apoyan en una caja y las manos se dejan caer sobre los brazos del sillón. Se han descrito varios períodos en la vida y obra de Cézanne. El período oscuro o la fase romántica va entre 1860 y 1870. Se trata de un período caracterizado por colores oscuros y un intenso uso del negro con pigmentos espesos, muy empastado. En el caso de esta obra, El rapto, se refiere al rapto de Perséfone por parte de Hades. Hades lleva el cuerpo desmayado de la muchacha, destacando los músculos de su cuerpo, especialmente la espalda arqueada hacia atrás debido al peso. Otra característica del período oscuro es que la temática es la figura en el paisaje y comprende muchas pinturas de grupos de figuras en un paisaje. Esta obra, El asesinato, data de 1870. La literatura de su amigo Émile Zola sirvió de inspiración para este cuadro por la novela Un matrimonio de amor, que narra la relación adúltera entre la esposa de un tendero parisino y un joven campesino. Pastoral. La obra es una versión inspirada en Desayuno en la hierba de Manet. Un hombre vestido de negro, tumbado sobre la hierba, observa a las mujeres desnudas que lo rodean. Está acompañado por otro joven, también va vestido a la moda. En la esquina derecha del lienzo observamos a un marinero que enciende su pipa. Las mujeres están realizadas con trazos cortos y rápidos, cargando de erotismo el cuadro. Reloj de mármol negro. Zola encargó a su amigo Cézanne este bodegón, protagonizado por un reloj de mármol negro que era de propiedad del escritor. El maestro ha dispuesto los diferentes objetos sobre la repisa de una chimenea. El caracol, una taza, un florero, un limón, el reloj y una tela conforman esta composición que se cierra con el reflejo de la luz sobre un espejo. Hay contrastes cromáticos, especialmente negro sobre blanco. La casa del ahorcado. En esta pintura se representa el pueblo de Auvers-sur-Oise. Este cuadro fue el primero que Cézanne vendió en su carrera y de hecho también fue de los pocos cuadros que se vendieron cuando fue exhibido. Nadie fue ahorcado en esa casa, pero se lo conocía con ese nombre. Es considerada como su obra más impresionista. El tema elegido es natural, luminoso y apenas se alcanza a ver el cielo, el cual es representado por una estrecha franja. Vista de Auvers. Preludia su posterior forma de trabajar. La pincelada rápida, empleando en ocasiones la espátula, caracteriza toda su obra, aplicando el color con gran maestría. El paisaje está repleto de abundantes colores. El Sena en Bercy. Los colores son vibrantes en los trabajadores, los caballos, las grúas y barcazas, el humo y el cielo. Cézanne usa pinceladas rayadas, pequeñas líneas cortas de pintura en cada pincelada,
en diagonal para el cielo y trazos horizontales para el río. Una moderna Olimpia. Obra de Cézanne presentada en la primera muestra impresionista. El cuadro está inspirado en la famosa Olimpia de Manet. Cézanne incluye muchos de los elementos que aparecían en la obra de Manet, pero con algunas variaciones. La sirviente negra, en este caso, se encarga de descubrir los encantos de la joven frente al cliente. Las flores, en vez de ser un ramo, están dentro de un enorme jarrón. El gato negro del cuadro de Manet se convierte aquí en un perrito negro. A la izquierda, Cézanne ha pintado un bodegón formado por un velador rojo, una jarra y manzanas. Hay un elegante señor burgués al que se le ha caído la galera al suelo de la emoción. Retrato del padre. Louis-Auguste Cézanne, el padre de Paul, será uno de los primeros modelos, al igual que el tío Dominique. Cézanne presenta a su padre leyendo el periódico L'Événement, diario en el que su buen amigo Zola había publicado algunos artículos criticando la actitud del salón y defendiendo la nueva pintura, especialmente a Manet. El modelo aparece sentado en un sillón de flores, en una posición oblicua respecto a la butaca. Sobre dicha pared podemos contemplar el lienzo bodegón, azucarera, peras y taza azul que Cézanne había pintado algunos meses antes. Las pinceladas son tremendamente rápidas y empastadas, aplicando el color tanto con pincel como con espátula. Renuncia a los detalles, a excepción de la cabecera del periódico, cuyas matizadas letras contrastan con la emborronada contraportada. Las tonalidades oscuras abundan en el conjunto, contrastando con el sillón y el papel del diario, las únicas notas claras en el lienzo. Paul Alexis leyendo un manuscrito a Émile Zola. Paul Alexis, también escritor, era en esos momentos el secretario de Zola. Alexis aparece a la izquierda de la composición, de perfil, sentado en una pequeña silla, mientras lee unas hojas al escritor que está sentado sobre unos almohadones. Las tonalidades grises y oscuras del conjunto contrastan con el traje blanco del escritor. Las grandes bañistas. La trabajó durante 7 años. Mide 2 metros de alto por 2,5 metros de ancho. La gama de los colores está reducida a tonos sobrios, ocre, malva y verde o azul verdoso. El cuadro se compone en torno a 2 grupos de figuras de bañistas, entre las que hay una mancha blanca que podría ser un perro. Están a la orilla de un río en el que puede verse una figura nadando. Más allá, en línea con el perro y la nadadora, hay 2 figuras en la orilla y detrás de ellos un castillo. Hay 2 grupos de árboles inclinados que forman una especie de bóveda por encima de las bañistas. Bañistas, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Cézanne pintó reiteradamente a las bañistas. En este caso predominan los tonos azules y verdes. Grandes bañistas. Esta obra se encuentra en la National Gallery de Londres. No se trata de figuras mitológicas o literarias, tampoco las representa según los cánones de la anatomía tradicional. Pinta a las bañistas en diversas posturas, unas de pie, otras sentadas, otras acostadas. Las bañistas se integran en la naturaleza que las rodea. Utiliza la técnica del passage
o transición de color. Del verde oscuro se pasa al verde claro y de este al amarillo. Puente de Massy. Lo pintó mientras residía en Melun. Representa un puente que atraviesa el río Almont, ubicado en el límite con la comuna francesa de Massy. La obra se conserva en el Museo d'Orsay de París. En esta obra juega con los colores, la luz y las imágenes que llegan a difuminarse y confundir los contornos, ya que prácticamente no existen. L'Ermitage à Pontoise. Cézanne se paró en medio de un camino estrecho y pintó lo que vio. Mantuvo los bordes de los techos cerca del horizonte, pintándolos casi como un fondo plano. Solo la diagonal que comienza en la parte inferior izquierda y se eleva sugiere movimiento. Los colores de los tejados sugieren ritmo. Nuestra mirada puede centrarse en el conjunto de casas, donde el espacio es denso y articulado. Castaños y finca en Jas de Buffon. En la primavera de 1885, Cézanne estuvo trabajando en Aix, viviendo en el Jas de Buffon, la casa que su padre había comprado en 1859 y con la que se sentía muy identificado. Entre los castaños podemos observar las construcciones de la finca, utilizando una perspectiva tradicional tomada de los cuadros clásicos. Tonalidades verdes y marrones conforman la composición. Se interesa más por la concepción formal del espacio que por la luz del momento. Las pinceladas son fluidas, aplicando el óleo de manera meditada para configurar una escena de gran impacto visual en la que las siluetas se marcan con líneas oscuras que delimitan el espacio. Bahía de Marsella. Cézanne se instala en L'Estaque, donde recibirá la visita de Renoir. Este lugar se convertirá en una de las referencias de Cézanne, marcando aquí el inicio de su estilo maduro, identificado en numerosas ocasiones como el estilo constructivo. Puso su caballete en la bahía y se interesó por mostrar vistas de Marsella. Cézanne emplea un encuadre panorámico, utilizando un punto de vista elevado, como si estuviera asomado a una terraza o una ventana. Las geometrías de los tejados, las montañas o incluso el mar se convierten en obsesiones para el maestro, estructurando todas ellas a través del color. La iluminación empleada por el pintor recuerda a los impresionistas. La montaña de Saint-Victoire, vista desde Vimieuse. Fue pintado en 1898 y 1900. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte de Baltimore, en Estados Unidos. Esta obra pertenece al género paisajístico, uno de los favoritos de Cézanne junto con el bodegón y el retrato. Es además uno de sus temas predilectos, la montaña de Saint-Victoire, macizo calcáreo del sur de Francia, entre los departamentos de Boca del Ródano y Var. Cézanne con sus cuadros la hizo famosa. Montaña Saint-Victoire. Cézanne no pretendía una representación estática del paisaje, quería lograr la unidad entre el color, la composición y la superficie. Cuando Cézanne fijó su residencia definitivamente en Provenza, a principios de 1880, se independizó de los impresionistas centrados en París y demostró su preferencia por el sur, su país natal y su paisaje. Desde su casa se veía la montaña de Saint-Victoire. La cabaña de Jourdan. Al instalarse en 1872 en Auvers, comenzó su estrecha relación de trabajo con Pissarro, quien junto con Monet y Renoir había desarrollado un estilo para trabajar al aire libre de forma rápida y a escala reducida, que consistía en utilizar pequeños toques de colores puros,
sin recurrir a bocetos preliminares ni a dibujos. Pretendían atrapar de ese modo los efectos lumínicos fugaces, así como su interpretación visual, también efímera, de la naturaleza. Naturaleza muerta con jarras y frutas. La paleta de colores en la jarra y la pared es lo más llamativo de la obra. Casi 20 tonos distintos se pueden observar en la jarra. Los contornos de las frutas son oscuros. Bodegón con cortina. Este lienzo forma parte de una serie de 6 pinturas, cada una de las cuales muestra los mismos elementos reunidos en un orden diferente. Cortinas estampadas, una jarra pintada de blanco, manzanas y naranjas dispuestas en platos y un mantel. La cortina abigarrada que cuelga divide el fondo de la imagen en 2 partes. Los pliegues de la tela forman triángulos que están en armonía con la composición de la mesa. También se ajusta a la forma de un triángulo y se ve casi simétrico. La mesa parece estar levantada sobre un borde. El florero azul, realizada en los años 1885-1887, se encuentra en el Museo d'Orsay de París. Es uno de los bodegones más famosos de Cézanne. El florero está inclinado y no tiene simetría. A la izquierda se ve una botella que está por la mitad, cortada. Naturaleza muerta con manzanas y naranjas. Es una naturaleza muerta pintada al estilo impresionista. Un gran aporte de Cézanne que se observa en el bodegón son los diferentes puntos de vista o encuadres. El plato con frutas está visto desde lo alto, desde arriba. En cambio, la jarra, con decoración floral, tiene un encuadre frontal. Esta multiplicidad de visiones de los objetos será un antecedente del cubismo. Naturaleza muerta con manzanas. Se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Las manzanas rojas en un plato blanco y las 2 manzanas verdes detrás de un limón le dan dominio al rojo y al verde a este cuadro de fondo amarillo. Estos 2 colores dominantes han sido usados en varios bodegones de Delacroix que Cézanne valoraba particularmente. Los jugadores de cartas. Es una serie de 5 cuadros. En las versiones iniciales son 3 jugadores contemplados por otros personajes. En esta primera versión hay 3 jugadores, un niño y un espectador. En esta segunda versión, el niño no está. El jugador de blanco, ubicado en el centro, ahora lleva sombrero. El cuadro de la pared y la repisa con el florero ya no están. Esta obra se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. Esta tercera versión de los jugadores de cartas se convirtió en el año 2012 en la obra de arte vendida públicamente por más dinero al comprarla la familia real catarí por más de 250 millones de dólares. Esta cuarta versión presenta muchas semejanzas con la anterior. La única diferencia radica en que las figuras son más estilizadas, más delgadas y presentan una mayor superficie pictórica por encima de sus cabezas. La obra tiene un aspecto inacabado, la botella se ve difusa. Esta es la quinta versión de los jugadores de cartas. La botella divide la tela en 2 zonas, aunque no a la mitad, pues el eje se ha desviado ligeramente a la derecha, acentuando el cara a cara, la lucha entre los 2 jugadores de cartas.
Los protagonistas de las telas son los campesinos de Aix y el jardinero del padre. Fumador de pipa. En la década de 1890, Cézanne pintaría diferentes obras cuya temática versaría en torno a los aparceros de la residencia de jazz de Buffon, propiedad de la familia de Cézanne desde 1859. El protagonista de la pintura es Pauline Paulet, el jardinero, quien accedió a posar por algo de dinero. El hombre de la pipa. El hombre de la pipa. El personaje es uno de los jugadores de cartas. En este caso está parado de frente, con la pipa blanca y su característico sombrero. Hombre fumando. Nuevamente, Pauline Paulet está retratado fumando. Pauline aparece en las 5 versiones de los jugadores de cartas. El niño de chaleco rojo. Durante un viaje a París, Cézanne contrató al modelo italiano Michelangelo di Rosa y realizó 4 versiones diferentes de la pintura que se conocería como el niño del chaleco rojo. El más famoso es este, que representa al joven de manera melancólica, con cara seria y algo triste. Está sentado con uno de sus codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en la mano. Su brazo derecho es demasiado largo. No era frecuente en Cézanne contratar modelos, puesto que las personas que representó eran amigos, familiares o personas que veían determinadas situaciones. Estas cualidades serían una característica constante en las pinturas cubistas, que surgirían 15 años más tarde de la aparición del niño de chaleco rojo. En febrero de 2008 el cuadro fue robado. Era la pintura más valiosa de la Fundación Suiza y estaba valorada en 91 millones de dólares. Se recuperó en Belgrado, en Serbia, en abril de 2012, tras una operación de la policía y la fiscalía contra el régimen organizado. El niño de chaleco rojo había sido robado por 3 encapuchados armados. Retrato de Victor Choquet. Se representa un personaje del Ministerio de Finanzas de París, se lo observa posando en su sillón, rodeado de cuadros de su colección. Se trata de un coleccionista. Choquet aparece en los cuadros de Cézanne en varias ocasiones. Retrato de Ambroise Vollard. Ambroise Vollard fue uno de los marchands más importantes de la época. Organizó una exposición exclusiva de Cézanne en 1895, reuniendo 150 cuadros. Vollard posó durante 115 sesiones y el retrato quedó inconcluso. En la mano del marchand se ven 2 puntos blancos que no están cubiertos de pintura. Cézanne no dio con el tono exacto para cubrirlos. Retrato de un campesino. Presenta a un hombre sentado sobre una silla que posa en actitud tranquila con las piernas cruzadas. Su mano derecha reposa sobre el regazo y la izquierda está apoyada en un bastón. Sobre el brazo izquierdo se aprecia un pañuelo o tela blanca. El personaje se ubica en el centro de la composición, detrás asoma un árbol y la vegetación de un jardín. El modelo se ha identificado habitualmente con un campesino debido al color azul de los ropajes característicos de los trabajadores del campo provenzales de la época. El sombrero o canotier distingue a este personaje de otros retratos masculinos realizados en los años finales de su vida.